Buenas noches. Y ya para terminar la última charla, vamos a hacerlo un poco más sencillo, tratamiento de la tuberculosis resistente. Eh, Como se mencionó anteriormente, la disponibilidad de las pruebas de sensibilidad, sobre todo basadas en GeneXpert, nos ha abierto una ventana de oportunidades, sobre todo la presencia del GeneXpert MDR. Es decir, inicialmente sabíamos que el GeneXpert solamente medía resistencia a rifampicina, pero la presencia del GeneXpert MDR, que poco a poco se va a ir extendiendo, nos hace más asequible el evaluar la resistencia a isoniazida, piracinamida y quinolona. De tal manera que podemos acceder mucho más rápido a detectar un caso de un paciente con tuberculosis resistente. Como se mencionó anteriormente, el incremento progresivo de la TBC resistente es un grave problema para la salud pública, sobre todo en el país, ¿no? Hemos estado en una transición. Al inicio trabajamos con esquemas prolongados, sobre todo el esquema con inyectables, con un uso de medicación con un bajo poder bactericida y sobre todo graves efectos secundarios, y que incluso teníamos que luchar para que el paciente aceptara que se pusiera una medicación inyectable que le causaba mucho dolor y que además comprometía el tema de la agudeza auditiva, sobre todo la intolerancia oral con la etionamida, ¿no? De tal manera que eso siempre ha afectado la eficacia de este esquema, ¿no? Entonces, gracias a esta, digamos, debilidad es que a nivel mundial se implementó la búsqueda de nuevos fármacos para el tratamiento y poco a poco se han ido actualizando las guías de tratamiento. En general, si uno revisa, por ejemplo, la cohorte de tuberculosis MDR o resistente a rifampicina en el país, vemos que la eficacia de nuestro tratamiento, que es la parte verde, no ha pasado más del 65%, ¿no? Con una cantidad amarilla de fracasos, fallecidos y sobre todo pérdidas en el seguimiento que oscilaban entre 20, 25, 26%, ¿no? Lo cual realmente ha sido pues inaceptable, ¿no? Si uno revisa la, este, esta pequeña tablita que fue publicada por Caminero y que le hemos tratado de poner para que la puedan entender, divide en dos grandes grupos. Hacia el extremo izquierdo estamos hablando de actividad y hacia el extremo derecho estamos hablando de toxicidad, ¿no? Entonces, en la parte de arriba, en el cuadradito de aquí arriba, nosotros vamos a ver que la rifampicina, por ejemplo, es un fármaco que sirve muy bien para prevención de resistencia, tiene buena actividad bactericida, tiene buena actividad esterilizante y tiene baja toxicidad, ¿no? Pero dentro de ese grupo también se va incluyendo levofloxacino y moxifloxacino. Ya sabíamos hasta el 2012 que eran buenos fármacos con buena actividad bactericida y también actividad esterilizante. Sin embargo, aparecieron medicinas nuevas como linezolid, bedaquilina, pretomanid, delamanid, y ya empezábamos a usar el imipenem y la estatina como una droga inyectable, ¿no? Pero se pensaba que su potencia era mediana, no era tan importante. Y seguíamos trabajando con drogas de baja eficacia, ¿no? Como por ejemplo piracinamida, etionamida, clofazimina, piracinamida, y con mucha toxicidad como los inyectables, como la micacina, capriomicina, canamicina, que ya no se usan, ¿no? O se usan más limitadamente. Es así que conforme se ha ido actualizando la norma a nivel mundial publicada por la Organización Mundial de Salud, ya habla del grupo A, y en el grupo A ya está levofloxacino, moxifloxacino, bedaquilina y linezolid como drogas del grupo A, es decir, son las más potentes. En el grupo intermedio está clofazimina, que es una droga que es más antigua y que no se usaba mucho. Y también está en el grupo intermedio cicloserina, que ya sabemos que tiene un efecto que puede inducir un poco de psicosis, que siempre lo hemos visto de vez en cuando, pero suele aparecer. Y en el grupo C,
con drogas como el etambutol, delamanid, piracinamida, imipenem y cilastatina, ¿no? Y así vamos viendo, hacia la cola de nuestra lista está la etionamida y el PAS, que ya no se usa aquí en el país, ¿no? Entonces, la idea de poder hacer un buen esquema para tuberculosis resistente es que incluya la mayor cantidad del grupo A, y una vez que se llene todo lo del grupo A, se añada a alguien del grupo B, y ya cuando no se pueda, de acuerdo a la sensibilidad, se va añadiendo del grupo C. Ahora, es así que estos nuevos esquemas de tratamiento se iniciaron sendos estudios a partir del 2012 y 2014 para ver la mejor combinación y que tenga el mejor efecto de tratamiento de nuestros pacientes. Y es así que uno de los primeros tratamientos publicados es el que ya es un poco más resumido, es el Practical, ¿no? Que es un estudio abierto, fase 2-3, randomizado control de no inferioridad, y que básicamente compara el tratamiento MDR estándar, ¿no? Que duraba 18 meses, ¿no? Contra la nueva combinación que es el famoso Bipal-M, que es bedaquilina, pretomanid, linezolid, y la M viene de moxifloxacino. Y en el segundo brazo de este estudio estudiaban bedaquilina, pretomanid, linezolid y clofazimina, ¿no? En el tercer brazo iba solamente Bipal, o sea, bedaquilina, pretomanid y linezolid, ¿no? Comparado con el brazo estándar, ¿no? Y este tratamiento iba a ser por 24 semanas, solamente 6 meses. Si uno mira la cantidad de pastillas publicadas en las fotitos, ¿no? Se da cuenta pues de la diferencia, que es abrumadora. Una mano llena de pastillas con una mano con 5 pastillitas, ¿no? Y el tiempo parece un esquema 1, solamente dura 6 meses. Es así que de ese estudio se encuentra que el Bipal no solamente no fue inferior, sino que fue incluso superior al régimen estándar, porque el régimen estándar alcanzaba niveles de eficacia del 52% y el Bipal hasta 89%, con un resultado favorable y con un mejor perfil de seguridad. En segundo lugar va el Bipal con clofazimina, ¿no? Que alcanza una eficacia de 81%, y en tercer lugar le sigue el Bipal solo, con 77% de eficacia. Y comparativamente con el régimen estándar, con mejor perfil de seguridad. El régimen estándar fue similar en eficacia cuando los pacientes pudieron recibirlo sin efectos adversos importantes, que ya sabemos pues que a lo largo de 18 meses no todos nuestros pacientes culminaban nuestro tratamiento, ¿no? Entonces, el esquema entonces Bipal, ¿no? Es que viene sus siglas de bedaquilina, pretomanid, la P y la A, la L de linezolid y la M de moxifloxacino, ¿no? Lo que sí se sabe es que este tratamiento está básicamente indicado para tuberculosis exclusivamente pulmonar, con una sensibilidad que sea resistente a rifampicina o isoniazida rifampicina. Obviamente, si sabemos que es resistente a moxifloxacino, a las quinolonas en general, ya no puede ir la M, ¿no? Está indicado para personas mayores de 14 años, incluyendo niños, que no hayan recibido tratamiento previo para MDR y con una exposición, en algunos casos menor de un mes, a bedaquilina o a linezolid o a pretomanid o delamanid de manera individual, ¿no? Es un esquema diario de 180 dosis, ¿no? Con 200 miligramos de bedaquilina por 60 días, y luego se baja ya a 100 miligramos hasta concluir, ¿no? Las 180 dosis. El pretomanid se mantiene de la misma dosis igual sin modificarse, el linezolid igual y la moxifloxacino se mantienen igual. En el caso de que nuestro manejo de nuestro paciente se detectara la resistencia a una quinolona, en este caso moxifloxacino, simplemente se suspende, porque ya sabemos que tenemos 3 fármacos y aún así, con 3 fármacos, tenemos una alta tasa de efectividad que es por encima del 70%.
¿no? El otro esquema que también ahora está trabajando la estrategia nacional es el esquema oral acortado. Este esquema oral acortado está fundamentado en el uso de la bedaquilina, ¿no? El linezolid, la levofloxacina, la clofazimina y la piracinamida. Esta combinación, ¿no? Es una combinación que se ha tomado en base al ensayo NTB, que fue publicado el 2019, ¿no? Y en el NTB, como preliminar, y el 2023 ya como completo, por ejemplo, tiene 270 dosis, o sea, en total dura 9 meses, ¿no? Y se ha tratado de indicar para aquellos pacientes que no pueden, no está indicado el uso de EpiPen, ¿no? Por ejemplo, puede ser pulmonar o extrapulmonar, excepto la forma miliar o la sistema nervioso central o la osteoarticular, por el tiempo que estos tratamientos pueden requerir, ¿no? Por ejemplo, un empiema o un derrame pleural, ¿no? Entonces, estos podrían ser candidatos para el uso del EOA, ¿no? O el VLCC, CZ, ¿no? Es igual que el anterior, tiene que ver resistencia a rifampicina al menos o MDR, y debemos que no haya por lo menos al menos un mes de uso de fluoroquinolonas, ¿no? O cualquiera de los componentes del grupo A, ¿no? O incluso la clofazimina. Como sabemos que dura 9 meses, eventualmente en alguno de estos pacientes que han sido tratados previamente, si al cuarto o sexto mes no tiene criterio de fracaso y tiene algún cultivo positivo, podemos incluso alargar un poco el tratamiento hasta alcanzar un año, pero esta vez ya sin bedaquilina, ¿no? Entonces, la ventaja, digamos, de este tratamiento es para estos pacientes que van a requerir un tratamiento un poco más prolongado y no solamente 6 meses, ¿no? La otra opción que tenemos, si es que, por ejemplo, nuestro paciente no puede recibir clofazimina, ¿no? Es el uso de la bedaquilina, el linezolid y la moxifloxacina asociado a la piracinamida, ¿no? Este, con 270 dosis y 9 meses, ¿no? Y este es en este caso en que, digamos, no podamos disponer de la clofazimina, que a veces pasa que está un poco escasa, digamos, dada la situación de la cobertura actual, ¿no? Entonces, también se vio en este estudio del Practical, ¿no? En el primerito que le mostré, que incluso hubieron algunos pacientes que fueron pre-XDR, pero que siguieron, porque la sensibilidad, digamos, igual que aquí, a veces se demora un poco más, y que apareció en el camino. Pero como no habían usado ninguno de estos tres fármacos, la efectividad se mantuvo. Entonces, en este ensayo se vio que incluso lo podían ampliar hasta 9 meses, si el cultivo ocasionalmente podía ser positivo una vez, ¿no? Sin criterios de fracaso. Entonces, de ahí que en los casos de pre-XR se podría eventualmente alargar hasta 9 meses si es que la situación lo amerita y el paciente no ha fracasado, ¿no? Esta lista en general, digamos, nos permite ver, ¿no? Que tenemos que ajustar por kilo de peso, y eso sí es importante, sobre todo la bedaquilina, ¿no? Siempre recordar que la vida media de la bedaquilina es 80 horas, de ahí que en los ensayos y en algunos esquemas es 3 veces por semana y en otros es diario, ¿no? Por eso, cuando se usa diario no se debe pasar de 6 meses. Cuando se usa 3 veces por semana se puede alargar un poquito más, porque si bien es cierto, es menos hepatotóxica, pero siempre hay toxicidad. Por esa razón es que no se debe pasar de los 6 meses, aunque en algunos casos se ha hecho, ¿no? Lo segundo que tenemos que recalcar, y como es un esquema oral, es tentador de ser manejado y ha sido diseñado para eso, de ser manejado en centros de salud. Pero
sí es súper importante que el paciente tenga acceso a un electrocardiograma en donde se pueda medir el QT y el QT corregido. ¿Por qué? Porque cuando el paciente tiene fiebre, y al inicio tiene fiebre, nuestros pacientes tienen un poco de taquicardia por la fiebre, por la disnea, entonces hay que corregir el QT y que esté dentro de rango. Y eso es lo que tenemos que monitorizar cada 15 días, luego cada mes, para ver que nuestro paciente no tenga riesgo de toxicidad cardíaca, ¿no? Recordemos que tanto la bedaquilina, el linezolid, el moxifloxacino e incluso la clofazimina pueden prolongar el QT. De ahí que por eso es importantísimo monitorizar el electrocardiograma. Es vital. Pero siempre también no nos olvidemos que debemos siempre, como estos pacientes son muy lábiles, hay que de todas maneras no olvidarnos de monitorizar la función hepática con pruebas de función hepática básicas como TGO, TGP y fosfatasa alcalina. ¿Ya? Entonces eso siempre hay que chequearlo por lo menos una vez al mes durante el tratamiento. Y como vemos aquí, ya tenemos toda una bandeja de esquemas, no solamente estamos con el Bipal M, ¿no? El Bipal C, ¿no? Y como hemos visto, los esquemas con el BLCZ, con clofazimina, hay esquemas con cicloserina, también el BLCCZ, ¿no? Que incluso lo podemos prolongar hasta un año o hasta año y medio y siguen siendo orales. Entonces hay que escoger de manera cuidadosa a nuestros pacientes, ¿no? Y porque si yo tengo un paciente, por ejemplo, con una TBMDR, pero además tiene un empiema, ese paciente no es candidato para el Bipal, ¿no? Ese paciente es un candidato para un BLCZ, pero no para un Bipal, ¿no? Pero si yo tengo un paciente que solamente TB pulmonar, entonces ese sí es un candidato adecuado para el Bipal, ¿no? Eso, y también vamos a tener pues este tipo de pacientes que al final, ¿no? Que son los esquemas individualizados, los temibles esquemas endovenosos, pero en los cuales pues ya los pacientes algunos tenemos resistentes a bedaquilina o tenemos resistentes al linezolid, felizmente son pocos, pero ya están empezando a aparecer, entonces todavía podemos recurrir a nuestra as bajo la manga, que es el uso de los carbapenén asociado al clavulanato, ¿no? Pero que obviamente ese paciente requiere un internamiento para poderle colocar un catéter port, ¿no? Que si bien es cierto, es un poco más pesado, entre comillas, que un tratamiento oral, ¿no? Nos permite tener una supervisión más cercana porque va a tener una enfermera que va a ir a su domicilio a administrarle en la mañana y en la tarde y asegurarse de que ese paciente no se pierda. Entonces, en esos pacientes difíciles que tenemos riesgo de fracaso o que ya nos han fracasado alguna vez por abandono, ese tipo de tratamientos, aunque no nos guste mucho, tal vez sea uno de los que mejor les acomode porque hay un poco más de supervisión. Y aunque duren más, por lo menos los podemos seguir un poco más tiempo y tenemos una enfermera que esté encima de ellos. Ya cuando pasan a la fase oral, es lo que hemos visto nosotros, por lo menos manejando pacientes internados o hospitalizados, ¿no? Por lo menos la fase endovenosa es la fase que culminan casi el 90%, ¿no? Y la fase oral es la que ahí sí tenemos que estar encima de ellos porque se nos escapan, se nos quieren perder. A veces hay que hablar con la familia para que terminen la segunda fase en un centro de un albergue para drogas, de tal manera que no se nos escapen, ¿no? Y podamos tener el éxito que es curar nuestro paciente, independientemente de las otras cosas que nos vamos a encontrar en el camino, ¿no? Entonces, debemos tratar de encontrar al menos 4 fármacos que sean activos, ¿no? O al menos 5 y 4 en la fase de continuación. Pero recordad que la amoxicilina clavulánico sola no sirve para nada, porque su potencia como antibiótico solo no es muy buena, pero sí asociado a un carbapenem, ¿no? Que básicamente en el programa existe imipenem, pero también hemos algunas veces utilizado meropenem en algún paciente que no toleraba el imipenem. Recordemos también que cuando usamos carbapenem,
al inicio son muy bien tolerados por nuestros pacientes, pero pasados los 3 meses, el paciente es muy sensible a cefalea, náuseas, dependiendo del tiempo de administración del fármaco. Entonces, esto sí es importantísimo porque cuando el paciente comienza a quejarse de que le duele la cabeza y tiene náuseas, es simplemente porque el fármaco se ha administrado en un tiempo más corto de el que debería ser administrado. Entonces, ahí sí hay que insistir con la persona que le pone la medicación para que se complete como mínimo 1 hora y cuarto, y con eso desaparece las molestias y el paciente puede completar su tratamiento adecuadamente. El otro tema son las neuropatías, que están asociadas al uso del linezolid, que generalmente se pueden ver cuando el tratamiento es más largo, de 6 meses a 9 meses. Porque en la práctica, en los esquemas previos que hemos manejado, la neuropatía usualmente aparece después de los 9 meses, aunque puede aparecer antes. Lo mismo que la neuritis óptica, que también se ha descrito con el linezolid, pero que simplemente desaparece cuando uno suspende el fármaco, ¿no? Entonces, en general, digamos, tenemos que seguir a nuestros pacientes con cultivos, con becas, ¿no? Tenemos que ser un poco obsesivos con nuestros pacientes, hay que ser psicólogos también, hay que insistir en la parte psicológica, porque son pacientes difíciles que tienen problemas personales, familiares, incluso no pueden trabajar por la misma condición, por el trabajo, por los fármacos que reciben. Entonces, hay que ser tolerante y hay que individualizar caso por caso, porque si no logramos curarlo, simplemente la enfermedad y la tuberculosis se nos va a ir de las manos. Muy bien, eso era lo que yo les quería traer el día de hoy. Muchas gracias con todos. Gracias por su paciencia. Espero que no los hayamos aburrido mucho.